Las noches de sábado son increíbles por cómo puede cambiar una ciudad cuando se pone el sol. Las calles, que durante el día transitaban familias decentes y profesionales bien vestidos, se convierten en el refugio de drogadictos y excéntricos una vez que el sol desaparece en el horizonte. Las luces naranjas de las calles parpadean al encenderse, dando a los oscuros callejones un aire distintivo de amenaza, mientras son merodeados por borrachos y delincuentes. Los barrios tranquilos de la ciudad comienzan a vibrar con el profundo bajo de la música electrónica de baile, tan potente que retumba a través de la tierra, sacudiendo prácticamente el concreto agrietado bajo tus pies. Botellas rotas, charcos de vómito fresco y los restos de miles de cajas de pizza y hamburguesas tapizan las aceras. Los egos heridos llevan a un torbellino de puños, chicas gritando y luces azules parpadeantes. Nunca hubo una visión tan caótica, pero fue exactamente donde me encontré, ya que fui persuadido para asistir a la sesión de bebida de cumpleaños de un amigo. Quiero decir, era su cumpleaños número 21, indiscutiblemente un hito, así que pensé que era mejor salir unas horas en lugar de quedarme en casa y deprimirme como algún tipo de aguafiestas. No estaba tan mal después de las primeras cervezas. Disfrutamos de la novedad de usar identificaciones reales en lugar de las falsificaciones caras y poco convincentes que habíamos comprado del dueño corrupto de una tienda de la esquina. Debo admitir que nunca había visto mujeres tan hermosas y bien vestidas en toda mi vida. Cada una de las mujeres, desde el personal de servicio hasta las camareras, podría haber sido modelo, y el hecho de que interactuaran conmigo era casi tan intoxicante como el alcohol. Luego, la vi, girando sola en el centro de la pista de baile. Estaba una chica con un corte de cabello pixie rosa pastel y un corto vestido de cóctel negro. La forma en que se movía era absolutamente hipnotizante, caderas hipnóticas que estaban perfectamente sincronizadas con el ritmo estruendoso de la música. Sé que es grosero decirlo, pero simplemente no pude evitarlo a pesar del esfuerzo consciente por lo contrario. Mis ojos estaban fijos en una de las chicas más hermosas y seductoras que jamás había visto. Mis amigos me atraparon mirándola y comenzaron a burlarse de mí sin piedad por ello. Una ráfaga de despeinadas y codazos en las costillas, exigiendo que me acercara, o que sería conocido para siempre como un cobarde. Intenté mantenerme tranquilo. Tomé un trago de mi cerveza antes de asegurarles que haría mi movimiento cuando estuviera listo. Un poco de confianza parecía mantenerlos a raya, pero no pasó mucho tiempo antes de que volvieran a insistir, presionándome para que al menos le ofreciera una bebida. «Dude, ella está en la barra, ahora es tu momento, ve por ello». Uno de mis amigos me empujó hacia ella tan fuerte que casi derramó mi cerveza, y decidí que era mejor fallar con gracia que arriesgarme a pasar la noche con una camisa que olía a Kurz rancia. Tomé un último trago de mi cerveza, sentí las mariposas haciendo loops en mi estómago, y me dirigí hacia la barra. Al principio, solo pretendía estar esperando una bebida mientras me acercaba a ella. «Mantén la calma, hombre», pensé para mí mismo, completamente inconsciente de cuán aterrador podría ser realmente la situación. La anticipación hizo que mis mejillas se sonrojaran y mis palmas se volvieran pegajosas. La saludé casualmente, haciendo un comentario sobre morir de sed si el personal del bar excesivamente casual llegaba aquí. Para mi deleite le pareció divertido, mirándome con sus pálidos ojos azules. Era bajita, sí. Quizás solo media solo 1,55 m, pero eso solo la hacía aún más adorable para mí. Ella tenía esa combinación perfecta de dulzura y sensualidad que casi todo hombre encuentra extremadamente atractiva. Dijo que su nombre era Kayla. Le ofrecí una bebida, la aceptó y empezamos a hablar. Dijo que estaba soltera, que estaba esperando a unos amigos. Ahora estaba un poco molesta porque llegaban tarde. La conversación fue casual, coqueta y solo terminó cuando una canción en particular comenzó a sonar en los enormes altavoces industriales. Sus ojos se iluminaron. Apenas la escuché sobre la música, pero dijo algo sobre que era su canción favorita, su jam como lo puso ella. Y así fue como transcurrió. Bebiendo, bailando, coqueteando, apenas recordando que solo estaba allí por el cumpleaños de un amigo. Me sentí casi culpable hasta que vi su mirada de aprobación desde el otro lado del club. Una vez supe que tenía su visto bueno, fue cuando la noche realmente comenzó a tomar forma. Para medianoche, estábamos besándonos en un rincón oscuro mientras el hielo seco se filtraba en el aire a nuestro alrededor. Me sentía como el tipo más afortunado del universo. Especialmente cuando sacó su teléfono
y pidió un Uber para llevarnos de vuelta a su apartamento. Era la primera vez que hacía algo así en mi vida. Apenas era la persona más sociable, y el estilo de vida de un lotario universitario apenas parecía ser lo mío, pero aquí estaba, viviendo el sueño con la chica de mis sueños. Fue una noche perfecta y terminó de esa manera. 2 montones de ropa rápidamente descartados alrededor de su habitación. Risitas ebrias, palabras arrastradas mientras la tensión se acumulaba a una intensidad febril, la suavidad de sus sábanas mientras la piel desnuda se tocaba por primera vez, el aroma de su cabello mientras me abrazaba. Nos quedamos dormidos, envueltos en los brazos del otro, la forma perfecta de terminar una noche perfecta. Desperté solo. Apenas había abierto los ojos antes de que la resaca hiciera efecto, con un martilleo en mi cráneo. La boca como un pozo de arena y el estómago sintiéndose como si estuviera haciendo volteretas. Luego recordé los eventos de la noche anterior con una sonrisa de suficiencia. Me recosté contra las almohadas suaves y olorosas de Kayla, y me tomé un momento para regodearme en mi conquista. Revisé la mesita de noche medio esperando encontrar una nota que explicara su ausencia. No había nada. Justo entonces escuché el sonido inconfundible de llaves tintineando afuera, el distintivo sonido de una llave deslizándose en una cerradura. Ella ha vuelto, pensé, mientras una sonrisa cálida curvaba mis labios. Lo que escuché después me hizo sentarme en la cama, los ojos abiertos y llenos de miedo. Era una voz profunda, ronca, la voz de un hombre. El hombre comenzó a llamar a Kayla, hablando con ella como si esperara que estuviera en casa. Mi corazón latía aceleradamente mientras recogía silenciosamente mi ropa, vistiéndome frenéticamente mientras el miedo crudo cortaba mis entrañas como un cuchillo. Esto parecía una mala película, a diferencia de esas malas películas donde el simpático granuja escapa cómicamente de la situación de infidelidad. Esto no era gracioso en absoluto, era absolutamente aterrador. En cualquier momento, él entraría en la habitación esperando encontrar a su novia o esposa, solo para encontrarse con un intruso medio desnudo atrapado en plena acción. No tenía otra opción, tenía que esconderme en el único lugar disponible para mí, el armario de la habitación. Traté de no respirar mientras me mantenía perfectamente inmóvil, encontrándome asomándome por la pequeña rendija de las puertas dobles del armario. Mis ojos estaban pegados al umbral de la habitación, esperando solo que mi futuro asesino entrara y me descubriera. Cuando lo hizo, fue peor de lo que podría haber imaginado. Era enorme, musculoso y brutal, con enormes brazos cubiertos de tatuajes. No creí que fuera posible tener más miedo, pero estaba equivocado. En la tenue luz del armario comencé a notar algo extraño en algunas de las ropas colgadas junto a mí. Algunas parecían uniformes militares, prendas viejas y olorosas con charreteras que parecían rúnicas. Algunos de los símbolos en los uniformes eran los mismos que los tatuados en el brazo del tipo. Nada que pudiera reconocer, pero un símbolo era instantáneamente reconocible. Un brazalete en una de las chaquetas del uniforme, rojo y negro con una forma estrellada blanca rígida en su centro. Era una esvástica. Con manos temblorosas alcé la mano a mi cuello, sintiendo la ausencia de un cierto collar de oro que usualmente llevo. Había sido entregado por mi bisabuelo, quien fue liberado del campo de concentración de Buchenwald. Un horror absoluto me invadió al darme cuenta de que mi pequeña estrella de David, una de mis posesiones más preciadas, estaba sobre la mesita de noche esperando ser encontrada. Observé al matón neonazi mientras examinaba la habitación, viéndolo en su rostro cuando se dio cuenta de que algo no estaba bien. Mordí mi labio para mantenerme en silencio, tan fuerte que sentí mis dientes atravesando la delgada membrana de carne antes de saborear la sangre en mi lengua. Así es como voy a morir, pensé, mientras un sudor frío formaba y mi cuerpo entero comenzaba a temblar. Él va a aplastar mi cráneo contra la alfombra y va a disfrutar cada segundo de ello. Después de lo que pareció una eternidad, salió de la habitación, llamando a Kayla de nuevo mientras comenzaba a buscar por el apartamento. Vi mi oportunidad. Temblando de adrenalina, salí del armario y caminé de puntillas por la habitación. Mis ojos estaban fijos en el colgante de la estrella de David, mis oídos esforzándose por seguir los movimientos del neonazi a través del apartamento. Los pasos se hacían más fuertes. Su voz se acercaba, estaba regresando a la habitación. En un instante agarré el collar y corrí hacia la ventana. Era un apartamento en el 3er piso, pero la lógica era simple.
Tal vez romper una pierna al saltar hacia la libertad o definitivamente ser asesinado por el novio neonazi de la chica con la que acababa de acostarme. Miré hacia abajo, sintiendo que mi estómago se revolvía mientras el vértigo me golpeaba. 6 o 9 metros, eso era todo. Flexiona las rodillas, rueda al aterrizar. Lo que sea que haya abajo es mejor que lo que ese desgraciado va a hacer. Solo hazlo. Acepta el dolor, me dije a mí mismo. Agarré el alféizar de la ventana, tomé aire y salté. Si no hubiera sido el día antes de la recolección de basura, no creo que estaría aquí para escribir esto. Aparte de algunos cortes y moretones, me alejé del salto sin siquiera un tobillo torcido. Sé que no podía creerlo yo mismo. Honestamente pensé que estaba demasiado excitado por la adrenalina como para sentir el dolor de cualquier hueso que hubiera roto, pero supongo que simplemente tuve suerte. Más tarde ese año, en una conferencia universitaria sobre clásicos, nuestro conferenciante abordó el tema de la Odisea. Describió a Odiseo y su tripulación de marineros navegando a casa hacia Ítaca y encontrándose con un grupo de sirenas en un acantilado rocoso. Cantaban a los marineros, atrayéndolos con su belleza, llevándolos hacia rocas mortales escondidas entre las olas. Nuestro conferenciante continuó describiendo cómo esos pobres marineros condenados caminaban ciegamente hacia su destino. En ese momento, supe exactamente cómo se sentían. Sé lo que es sentirse atraído por algo tan hermoso y peligroso, sin darse cuenta del peligro hasta que es demasiado tarde. Esa noche, mientras pensaba en la experiencia por la que acababa de pasar, me di cuenta de lo cerca que había estado de un final trágico. Me prometí a mí mismo ser más cuidadoso en el futuro, recordando siempre que las apariencias pueden ser engañosas y que no todo lo que brilla es oro. En retrospectiva, la experiencia fue una poderosa lección sobre la cautela y la percepción. Aprendí que debo siempre mantenerme alerta, escuchar mis instintos y no dejarme llevar solo por las emociones del momento. Es fácil dejarse atrapar por la emoción y el encanto superficial, pero esos momentos de alegría efímera pueden llevar a consecuencias de largo alcance si no se manejan con cuidado. Reflexionando sobre mi encuentro con lo que parecía una oportunidad de romance y aventura, me di cuenta de que la realidad era mucho más sombría. La chica que parecía ser la pareja perfecta para una noche inolvidable, resultó ser alguien que, intencionalmente o no, casi me lleva a una situación de vida o muerte. Desde entonces, he sido mucho más reservado en mis interacciones sociales, especialmente en situaciones que involucran encuentros con desconocidos. Este evento fue un duro recordatorio de que, aunque buscar conexiones con otros es una parte natural de la vida, hacerlo sin una consideración cuidadosa de las circunstancias y las personas involucradas puede tener consecuencias desastrosas. Espero que mi historia sirva como una advertencia para otros sobre los peligros de la complacencia y la importancia de mantener siempre un sentido de vigilancia y precaución. La vida puede cambiar en un instante, y a menudo, esas transformaciones vienen disfrazadas en formas que nunca esperaríamos. Al compartir mi experiencia, quizás pueda prevenir que otros pasen por situaciones similares o peores. En última instancia, este evento no solo cambió mi percepción sobre la seguridad y la interacción con desconocidos, sino que también reforzó mi aprecio por la vida y la importancia de vivir de manera que priorice la seguridad y el bienestar. No solo el mío, sino también el de aquellos a mi alrededor. Sé que soy una mala persona y, para decir la verdad, realmente no me importa. El mundo gira al ritmo de la explotación, es un hecho triste, así que ¿por qué debería ser diferente? ¿Por qué debería intentar ser una isla de principios en un mar de abuso y manipulación? Es culpa de la gente si tienen demasiado dinero o si están demasiado solos. Si la gente no fuera tan tonta o desesperada, lo que hago no funcionaría. Además, si no fuera yo, alguien más ocuparía mi lugar. En los últimos años he ganado miles de dólares a costa de hombres y mujeres patéticos y crédulos que piensan que es posible que el amor florezca a través de un cable de fibra óptica. Soy un catfish, y esta es mi confesión. Así que aquí está el trato. Lo primero que necesitas hacer para cualquier operación de catfishing exitosa es construir un perfil falso pero convincente en Facebook o Instagram, o cualquier medio que elijas. Encontrar fotos de una chica adecuada es bastante difícil. Necesitan ser lindas, no demasiado sexys,
y no pueden ser algo que una búsqueda de imagen inversa pueda encontrar. Tu mejor apuesta es usar un perfil preexistente, robar las fotos y luego bloquear el perfil original. Una vez que tu perfil de Catfish está en funcionamiento, el siguiente paso es elegir la marca adecuada. Primero, no solo eliges a un tipo que parezca rico y concentras toda tu atención en él. La clave es elegir 4 o 5 tipos y trabajarlos a todos al mismo tiempo. Incluso si solo puedes sacarles unos cientos de dólares a cada uno, eso se suma bastante rápido. No puedes elegir a nadie demasiado inteligente ni a nadie demasiado tonto. Demasiado inteligente y te descubrirán en un día o dos. Demasiado tonto y a veces ni siquiera pueden configurar una cuenta de PayPal o incluso recordar los detalles de su cuenta bancaria. Aquí es donde me equivoqué. Fue mi primera y última mala elección de marca lo que me llevó a escribir esta confesión. No puedo dar el nombre real de este tipo en particular, pero simplemente lo llamaremos Pedro, juego de palabras muy intencionado. Pedro era inusual desde el principio. No parecía el tipo de persona que tenía mucho dinero, pero como dije, eso realmente no importa a veces. El catfishing es acumulativo, no cuantitativo. Le di la historia triste habitual, diciéndole cómo solo necesitaba $100 o más para pagar el alquiler antes de Navidad. Diciembre es de lejos el mejor momento para realizar una estafa de catfishing. Todo ese espíritu navideño está listo para ser aprovechado. Puedes inventar todo tipo de historias sobre necesitar dinero para comprar regalos para parientes pobres e indigentes. También hice lo habitual de prometer algún tipo de encuentro, una línea sobre cómo un chico tan lindo y generoso como él no podría estar soltero. Esa línea siempre triunfa. Halagar ayuda mucho cuando estás estafando a alguien. La alta autoestima puede cegar a una persona de sus propios errores. Debo admitir que me sorprendió cuando mi saldo de PayPal de repente subió a $5,000. La descripción del pago solo decía Pedro. Sabía que había caído por el perfil, pero que tuviera tanto efectivo a mano para desperdiciarlo, me asombró. Obviamente escribí un largo mensaje de agradecimiento falso, llenándolo de hiperbole emocional sobre cómo había salvado la Navidad para toda mi familia. Sin embargo, mi curiosidad aumentó, así que tuve que preguntarle qué hacía para vivir que explicara tal cantidad de dinero. Dijo que vendía cosas en la dark web. Aquí es donde deberían haber sonado las alarmas para mí. Había mencionado que era bueno con las computadoras, cómo podría arreglar mi laptop si alguna vez lo necesitaba gratis. Pero yo no soy un nerd tecnológico. No tenía idea de que alguien pudiera ser tan competente con la electrónica, así que cuando finalmente decidí cortar lazos con Pedro y llevarme mis ganancias, pensé que eso sería todo. Por lo general, los chicos están demasiado avergonzados de haber sido engañados como para tomar alguna medida. Simplemente intentan olvidar en silencio haber sido estafados de la manera más sórdida posible. Pero como dije, Pedro era diferente. Una semana después de que borré el perfil de Catfish, mi teléfono vibró cuando llegó un mensaje entrante a mi bandeja de entrada. Saqué mi teléfono confundido al ver un mensaje sin un número o ID adjunto. Tampoco pude ver inmediatamente de qué se trataba el mensaje. El número había enviado imágenes, de modo que la alerta simplemente decía algo como «Llamada restringida ha enviado una imagen». Cuando lo abrí, se me erizaron los brazos. «Sé que fuiste tú». Era una captura de pantalla. Alguien había escrito las palabras con bolígrafo y papel. Tomó una foto y luego me la envió. Supongo que había estado esperando algo así. No es como si no hubiera pasado por el proceso en mi cabeza. Simplemente negaría. Fingí ignorancia y respondí con algo así como, ¿quién es este? Nunca podrían vincular el perfil de Catfish conmigo, al menos eso pensé. Frente a tu puerta, fue la respuesta. Eso me preocupó. Intenté racionalizar los mensajes, diciéndome a mí mismo que debía ser un número equivocado o un amigo mío con un número nuevo o algo así. Algunos de mis amigos sabían cómo ganaba dinero y no se quejaban, siempre que compartiera la riqueza. Pensé que debía ser uno de ellos haciendo algún tipo de broma. Algo más relajado, bajé las escaleras hacia mi puerta principal. Es una de esas con un panel de vidrio deformado en el medio, así que puedes ver si hay alguien al otro lado. No había nadie, al menos no en ese momento. Curiosamente, abrí la puerta, escaneando la calle en busca de señales de alguien. Nada. Luego miré hacia abajo en el suelo. Justo frente a mí había 2 pedazos de carne cruda y sangrienta. Al principio me repugnó.
Quizás uno de los gatos de los vecinos había sido un poco demasiado sangriento en una de sus cacerías nocturnas, pero al inspeccionar más de cerca, retrocedí horrorizado. Era un corazón que había sido cortado en dos. Podía reconocer claramente el cambio distintivo en la carne gruesa que habíamos aprendido en la escuela secundaria. Ni siquiera se me ocurrió que pudiera ser humano. Es bastante fácil conseguir un corazón de cerdo o de cordero de un carnicero local. Simplemente pateé los pedazos fuera del umbral, haciendo otro rápido escaneo de los alrededores antes de volver a mi habitación. Definitivamente era uno de mis amigos haciendo una broma. No había otra explicación. De vuelta en mi habitación, estaba configurando un nuevo perfil de Facebook para mi próximo catfish cuando de repente mi ratón dejó de funcionar. Moví la cosa, pero el puntero aún no se movía. Estaba a punto de revisar la conexión USB cuando el puntero del ratón comenzó a moverse por sí solo. Observé confundido cómo el puntero abría un documento de Word, cerrando todas las otras ventanas excepto un navegador de Internet. No tengo problemas en admitir que estaba aterrorizado en el momento en que algún fantasma parecía escribir una frase ante mis propios ojos. Sé lo que hiciste y vas a pagar. Alguien había tomado el control remoto de mi PC. El Internet Explorer se abrió ahora. Una página web se cargó instantáneamente como si estuviera en cola para hacerlo. Lo que apareció fue un video granulado de un tipo arrodillado en algún tipo de suelo de la jungla. Un trío de hombres hablaba en español detrás de él, todos vestidos con camuflaje militar. Uno de los tipos sacó un machete, abofeteando al hombre arrodillado unas cuantas veces antes de comenzar a... Sabía lo que era. La página era Blog del Narco. El hombre estaba a punto de ser ejecutado. No mires hacia otro lado. Aparecieron las palabras en el documento como si por magia. Ni siquiera vi que se escribieran esta vez. Observé mientras el hombre con el machete comenzaba a cortar la cabeza del hombre arrodillado. Intenté mi ratón de nuevo, de repente perdiendo la paciencia y apagando todo el PC en el enchufe. Luego llegó la llamada telefónica. No puedo hablar sobre lo que pasó a continuación. Pedro no quiere que revele cómo pudo encontrarme, cómo pudo hacer eso con mi PC. Pero se supone que debo informarles a todos ustedes que le devolví su dinero. Cada centavo. Juro por Dios que nunca volveré a hacer catfishing a nadie. Hay personas ahí fuera que tienen la voluntad y los medios para encontrar a personas como yo, y que también tienen el poder para castigarlas. Me tomó un tiempo escribir esto mientras todavía me recuperaba del pago final que Pedro exigió. Fue una elección fácil, cuando me dijo cómo podría contratar a un adicto para que me matara por considerablemente menos dinero del que le robé. La aterradora realidad de la situación me golpeó. Esto fue doloroso de escribir. Siento una vergüenza genuina. Solo recuerden, no todo el mundo en Internet es quien dice ser. Algunas personas son incluso más aterradoras de lo que puedan imaginar. Crecí en Bristol, una hermosa pero pequeña ciudad en el suroeste de Inglaterra, fundada por los romanos hace más de 1000 años. La gente ha hecho sus hogares en las orillas del río Avon desde entonces. Tenemos nuestra cuota de crimen, como cualquier ciudad, pero mi vida en Bristol había sido tranquila. Nunca pasaba nada terrible en nuestro barrio, pero tampoco sucedía nada maravilloso. Era una vida tranquila, una buena vida, hasta que conocí a un chico que cambiaría mi forma de ver el mundo para siempre. Los chicos tienden a pensar que las citas son más fáciles para las chicas. Piensan que tenemos todas las de ganar y que podemos escoger a nuestro antojo, pero eso simplemente no es cierto. Nosotras tenemos tantos problemas para encontrar una pareja adecuada, solo que se manifiesta de otras maneras. Me pregunto si los chicos tienen alguna idea de lo difícil que es encontrar a alguien que sea romántico pero no demasiado pegajoso, que sea interesante pero distante. Sé que podría estar buscando a alguien que no existe, pero una chica puede soñar, ¿no es así? Creo que por eso estaba tan emocionada cuando conocí a Nathan. Él era todo lo que siempre había querido en un chico. Era guapo, divertido e inteligente. También tenía esa mirada intensa que, aunque suene loco decirlo ahora, quería a alguien un poco peligroso, no realmente peligroso, pero ya saben, alguien que diera esa vibra sin ser un psicópata de verdad. Nathan exudaba eso a la perfección. Tenía estas ojeras oscuras y un aire silencioso que era algo espeluznante, pero yo lo encontraba todo lo contrario.
Era tan dulce una vez que penetrabas esa fachada intimidante. La luna de miel duró unos meses. Nathan era unos años mayor que yo y tenía un trabajo a tiempo parcial, por lo que naturalmente gastaba mucho de sus ingresos semanales en nuestras citas. Íbamos al cine, comíamos una hamburguesa y luego pasábamos 1 hora o 2 besándonos en el parque cercano a medida que se ponía el sol. Claro, las cosas se estaban poniendo bastante serias, pero aún no estaba completamente lista para llegar hasta el final con él. No todavía de todos modos. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a desmoronarse. Se volvió cada vez más insistente, demandante. Incluso encontró la manera de introducirlo en nuestros textos. Normalmente era tan agradable y encantador, enviándome mensajes por la mañana deseándome un buen día, pero cada vez más, los textos eran explícitamente gráficos, el tipo de cosas que realmente no quería despertar y ver lo primero en la mañana. Lo confronté al respecto, pidiéndole que tal vez lo suavizara un poco, ya que no siempre estaba de humor para ser objeto de comentarios lascivos por teléfono. Esto solo lo hizo sentirse triste. Se disculpó y prometió que no lo haría de nuevo. Era fácil perdonarlo cuando decía cosas como, «Me haces tan difícil comportarme». Era halagador, lo admito. Me hacía sentir deseada. Después de un tiempo, decidí que estaba lista para llevar nuestra relación al siguiente nivel. Era virgen en ese momento, pero cuanto más lo pensaba, más decidía que era el momento adecuado. Después de todo, tenía 18 años, la mayoría de mis amigos ya lo habían hecho. Yo era prácticamente la única que quedaba. Naturalmente, Nathan estaba encantado de escuchar que estaba considerando ese tipo de cosas. Comenzó a hacer todo tipo de planes sobre conseguir una habitación de hotel, o esperar hasta que sus padres se fueran por un fin de semana para que pudiéramos tener algo de espacio para nosotros solos, solo para pasar tiempo a solas. Sonaba romántico, pero sus ideas, sus fantasías, se volvían más y más extrañas a medida que pasaba el tiempo. Quiero decir, sabía que era un poco excéntrico, y me gustaba, pero las cosas que parecía tener en mente iban mucho más allá de unos pocos juegos inofensivos en el dormitorio. Parecía que le emocionaba la idea del control, de corromper algo. Me di cuenta de que me veía como una representación de todo lo que era inocente y corruptible, que no lo era hasta entonces. Así que cuando mencionó algo sobre atarme y dejarme en el baño como algún tipo de esclava, me opuse abiertamente. Respondí al mensaje diciendo que pensaba que estábamos avanzando demasiado rápido. Su actitud cambió por completo. Se enojó. Me preguntó si siquiera quería estar con él, si quería hacerlo feliz. Fue una larga y agotadora serie de mensajes de texto que me hicieron llorar mientras los leía. Pasó de enojado a francamente abusivo, llamándome frígida y aburrida, que alguien tan tedioso como yo nunca podría satisfacer a alguien como él. Recuerdo estar acostada en la cama, llorando a mares, las lágrimas negras de máscara manchando las fundas de almohada rosas suaves. No hablamos durante días, y pensé que eso era lo mejor, que era lo correcto hacer para dejar que la situación se calmara un poco. Todavía estaba muy molesta. Nunca me había hablado como lo hizo cuando tuvimos esa pelea. Siempre había sido tan dulce y cariñoso. Me perturbaba que pudiera cambiar tan drásticamente. Me preguntaba si había visto otro lado de él. Pero cuando lo vi en público con otra chica después de solo unos días de haber discutido, me rompió el corazón. Parecía un sábado por la mañana cualquiera mientras me dirigía a encontrarme con amigos en el centro de la ciudad de Bristol. Tomé un autobús para el corto viaje hasta la calle principal, pasando el tiempo enviando mensajes de texto a mis amigas, tratando de resolver cómo abordaría la situación de Nathan. No tenía idea de que el problema se resolvería solo unos momentos más tarde. Ahí estaba él, apoyado en una cabina telefónica, con una chica de cabello negro cortejándolo, justo como yo había hecho meses antes. Al principio, pensé que estaba demasiado horrorizada para acercarme a él. Una sensación de enfermedad en mi estómago me mantenía clavada en el lugar. Pero cuando lo vi inclinarse y besarla, la indignación pronto se apoderó de mí. Una furia hirviente que nunca había sentido antes ni después me invadió. Lo abordé allí mismo delante de su nueva chica. Sé que debía haber causado una escena, pero no me importó. Me habían hecho daño y no me importaba quién lo supiera. La nueva chica simplemente se quedó allí, impactada hasta la médula, mientras Nathan respondía de la misma manera. Me maldijo a cambio,
repitiendo todo lo que había dicho durante nuestra discusión inicial. Le dije que tuviera una buena vida. Me di la vuelta y me alejé. Durante el tiempo que estuve saliendo con Nathan, llegué a conocer bastante bien a su hermana menor, Rebecca. Era su única media hermana, pero sus padres habían estado casados durante años y para ese momento eran como cualquier otra familia, al menos así parecía. Ella era unos años menor que yo, pero tenía una especie de madurez sobre ella, quizás por haber crecido rápidamente debido al divorcio de sus padres, o quizás solo por ser el tipo de chica que era. Por curiosidad le envié un mensaje a Rebecca preguntándole qué sabía sobre esta nueva chica con la que su hermanastro estaba saliendo. No respondió. Intenté llamarla, pero su línea estaba muerta y obtuve el contestador automático. Esto fue la gota que colmó el vaso. Pensar que ella había tomado partido por su idiota hermano. No había manera de que ella supiera toda la historia, pero eso ya no me importaba en ese momento. Simplemente borré los números de teléfono de ella y de su hermano, y decidí simplemente seguir adelante con mi vida. No pensé en ninguno de los dos hasta que llegó una noticia impactante a los medios. Nunca olvidaré la mañana que vi la cara de Rebecca en las noticias. Decía que estaba desaparecida. La policía pedía información sobre su último paradero conocido. Estaba absolutamente horrorizada por ella. Rebecca, o Becky, como a veces la llamábamos, simplemente no era el tipo de chica que simplemente desaparecería. Algo le había pasado, simplemente lo sabía. Cuando se reveló que Nathan había sido arrestado en conexión con su desaparición, todo el horrible asunto se desplegó ante nuestros ojos. Ese noviembre, un jurado condenó a Nathan y a su nueva novia por el asesinato de la hermanastra. El tribunal escuchó que habían conspirado para secuestrar a Becky para usarla como algún tipo de esclava. Instantáneamente pensé en el mensaje que él me había enviado esa noche, diciéndome cómo quería usarme para el mismo propósito. Mis padres y yo estábamos viendo los informes de noticias sobre el asesinato cuando escuché los detalles. Toda la comunidad estaba conmocionada por los crímenes atroces. Estallé en lágrimas corriendo a mi habitación mientras mis preocupados padres me seguían. Les conté todo. Cómo había sido la novia del asesino que acabábamos de ver. Cómo fácilmente podría haber sido yo la que terminara desmembrada con una sierra circular. Algunas personas piensan que las citas son fáciles para las chicas, pero déjenme decirles que para algunas de nosotras no solo es difícil, puede ser mortal. De alguna manera, la precaución se balanceaba entre la apatía y la desesperación, el último conjunto de problemas del primer mundo, siendo ignorado casualmente por una chica que te ve poco más que como un plan de respaldo. Pensaba que una posible llama estaba interesada solo en un plato gratis de barbacoa coreana. Al menos eso pensaba hasta que un perfil en particular encontró su camino frente a mi pulgar. Su nombre era Fátima. Era hermosa, piel ébano rica y ojos marrón dorado profundos. Su cabello era perfecto, maravillosamente estético, unas trenzas que cautivaban la vista al caer. Graduada en farmacia, intentando hacer del mundo un lugar mejor, decía su perfil. Pensar que también era inteligente e idealista me hizo deshacerme de todas mis reservas mientras deslizaba hacia la derecha, sintiendo una chispa de emoción en mi pecho. A pesar de mi entusiasmo inicial, mi mente estaba bien entrenada para relegar mis esperanzas para citas potenciales al fondo de mi mente. Tinder puede ser terrible para la autoestima de una persona, así que por el bien de mi salud mental, realmente no pensé mucho en el perfil de la chica perfecta. Unos días después mi teléfono vibraba contra la madera dura de mi mesa de noche, un zumbido áspero que resonaba en mi cráneo cansado y nunca fallaba en despertarme irritado. Me volteé en la cama, agarrando el dispositivo ofensivo para ver quién era lo suficientemente malvado, como para enviar un mensaje a una hora tan impía. Era una notificación de Tinder. Tenía una coincidencia. Con ojos cansados pero curiosos, desbloqueé mi teléfono, esperando a que la aplicación se abriera para poder ver con quién había hecho match. Lo que vi hizo que mi corazón se saltara un latido. Era ella, era Fátima. Salté de la cama, bajé corriendo a hacerme un café. Tenía que despertarme, tenía que estar lo suficientemente lúcido como para pensar en una buena frase de apertura, tal vez un chiste o un cumplido, cualquier cosa que causara una buena primera impresión en la chica por la que me había encaprichado.
Decidí simplemente ser educado. Obviamente era madrugadora, así que tal vez unos buenos deseos matutinos funcionarían bien. Buenos días. Supongo que te levantas temprano para trabajar. Espero que tengas un día encantador. Mi corazón estaba prácticamente palpitando cuando presioné enviar, mi cabeza girando con ideas románticas irremediablemente optimistas. Para mi absoluta alegría, su respuesta fue rápida. Buenos días para ti también. Sí, voy al trabajo, así que me levanto súper temprano. Estoy un poco ocupada ahora, pero te enviaré un mensaje más tarde y tic-tics. No podía creerlo. Era encantadora. Luchaba por ocultar mi deleite mientras completaba mi rutina matutina. Hablamos durante unos días, compartiendo intereses y contándonos nuestras peores experiencias en Tinder. Mis arrepentimientos con las aplicaciones de citas se olvidaron en medio de esas conversaciones fluidas. Eventualmente organizamos una cita para cenar un domingo en un pequeño lugar vietnamita que conocía. La comida era fenomenal y nunca fallaba en impresionar, pero debo admitir que estaba increíblemente nervioso en la antesala de nuestro encuentro. Cuando llegó el momento me afeité, me puse mi mejor camisa y el colonia más elegante que pude encontrar antes de caminar hacia el lugar vietnamita. Estaba a unas pocas cuadras de distancia, pero encontré que la caminata ayudaba a calmar mis nervios, y me daba tiempo para decidir qué anécdotas sacaría para combatir los silencios en la conversación. Al entrar en el restaurante, la vi de inmediato. Era radiante. Se destacaba tanto del conjunto de personas que mis ojos se dirigieron instantáneamente hacia ella. Sonrió, yo sonreí. Sentí como mis mejillas se tornaban de un tono rosa caliente. Era aún más mágico de lo que imaginaba. Le ayudé a elegir un plato vietnamita que no fuera demasiado picante. Ella me ayudó a sostener los palillos como un adulto de verdad. Era complementaria y una excelente conversadora. Cada minuto en su compañía era una brisa placentera, hasta que llegamos a su familia. Bueno, en realidad nací en Zimbabue, aunque crecí no muy lejos de aquí, dijo con la misma sonrisa adorable que tenía en su foto de perfil. Oh, realmente wow, ¿tus padres trabajaban allí o algo así? Mi padre trabaja para el gobierno allá, pero viaja mucho a diferentes países como parte de su trabajo, dijo, su sonrisa desvaneciéndose lentamente mientras hablaba. Tiene un trabajo difícil, creo que sí, de todos modos. Tiene que tomar decisiones muy importantes, así que naturalmente está bajo mucha presión. Jesús, suena como si tuviera un trabajo bastante importante. Lo tiene, y naturalmente le pagan muy bien. Es algo por lo que nuestra familia está muy agradecida. Siempre hemos sido muy privilegiados en ese sentido. Ver cómo viven algunas personas en Zimbabue siempre me ha mantenido humilde, dijo. Era tan reflexiva y mundana que me encontré mirando fijamente sus hermosos ojos color ocre, mientras hablaba de su extraordinaria vida. Entonces, ¿qué hace exactamente tu papá para el gobierno? ¿Es como un ministro o algo así? Pregunté después de que llegaran a nuestra mesa 2 tazones de pho de pollo. Trabaja en seguridad, su tartamudeo me hizo prestar más atención. Era uno de los principales oficiales de policía del país hasta que un presidente entrante le dio, bueno, muchas más responsabilidades. Bueno, eso suena fantástico. Debe ser todo un personaje. Era, digamos, difícil de tratar. Creo que por eso mi mamá sintió que debía enviarme a la escuela aquí en los CEU. Podía ser un poco malo a veces, pero es mi papá, así que lo quiero igual. ¿Y tú? ¿Qué hacen tus padres? Era obvio que encontraba el tema incómodo y su pregunta para mí era poco más que un cambio táctico de tema. Aún así, continuamos con el tema por un tiempo. Hablé sobre mis padres, qué hacían para ganarse la vida, nos contamos pequeñas historias, probamos la comida del otro. Toda la experiencia fue simplemente fantástica. La mejor cita en la que he estado. La noche terminó con nosotros acordando volver a vernos y yo estaba eufórico. Pero entonces pasaron un par de días, y sus respuestas a los mensajes llegaban cada vez más tarde, y un día simplemente cesaron. Estaba desesperado por no parecer necesitado o desesperado. Así que, aunque me costó toda la voluntad que tenía, no le envié ningún mensaje de seguimiento. La semana siguiente tuve un día particularmente malo, y todo el asunto pesaba en mi mente. Me quebré. Escribí un mensaje largo sobre cómo, aunque nos habíamos divertido esa noche, estaba decepcionado de que simplemente me hubiera ghosteado. Dije algo así como que esperaba que estuviera bien y que se pusiera en contacto si quería volver a salir.
todavía intentando recuperar a la chica de mis sueños. Esta vez la respuesta fue instantánea, solo que no vino del número de Fátima, sino de uno restringido. Restringido era todo lo que decía, junto con un mensaje tan confuso como misterioso. No intentes hablar con Fátima nunca más, olvídala. Inmediatamente escribí una respuesta. ¿Y quién eres exactamente? Me horroricé al pensar que podría ser su novio, que la dulce y reflexiva chica que creía conocer era algún tipo de mentirosa infiel. Pero de nuevo la respuesta llegó en cuestión de momentos. Lo que leí hizo que mi sangre se helara. Era mi dirección, número de casa, nombre de la calle y código postal. Corrí a la ventana, escaneando las calles oscuras y los coches aparcados en busca de algún signo de alguien que me observara. No había nada, solo un silencio mortal y la calle iluminada por la luna vacía. ¿Cómo sabía dónde vivía y quién diablos me estaba enviando mensajes? El miedo puro hizo que no enviara más mensajes a Fátima. Después de un tiempo considerando acudir a la policía sobre la situación, decidí que la explicación más probable era que realmente tenía un novio. No es raro que las chicas usen Tinder para engañar. Supuse que quizás solo había tenido la suerte de haber sido ese chico. Sin embargo, justo la semana pasada, mi mente volvió a divagar hacia esa maravillosa cena en el lugar vietnamita, lo agradable que fue, aunque no floreciera en nada. Sabía el apellido de Fátima y aunque no estoy orgulloso de esto, decidí buscarla en las redes sociales y todo había desaparecido. Su Instagram había desaparecido. No más perfil de Facebook, su nombre de usuario de Twitter no arrojaba nada. Decidí googlear su nombre de nuevo. Nada. Escudriñé las páginas de búsqueda en busca de algo, cualquier cosa que me informara sobre su destino, pero era como buscar un fantasma. Sin embargo, sí encontré algo. Un artículo sobre un político zimbabuense que había capturado recientemente la presidencia en un golpe de estado sin sangre. Había reprimido a sus rivales políticos, torturando y asesinando a miles mientras sometía a los prisioneros a formas horrendas de tortura. También tenía un nombre que me resultaba muy familiar. El artículo continuaba diciendo que había nombrado a sus hijos en puestos de poder dentro de los servicios de seguridad del país, y había rumores de que algunos de ellos incluso presidían interrogatorios avanzados que usaban potentes narcóticos para asegurar confesiones. No hace falta decir que mi mandíbula se cayó. Graduada en farmacia, mi papá trabaja para el gobierno allí, está en seguridad, a veces puede ser malo. Saqué mi teléfono, quité la tarjeta SIM y luego tiré el pequeño trozo de plástico por el inodoro. Di una vuelta por la manzana buscando coches en ralentí. Luego bajé al estrecho río cerca de mi casa, donde lancé el teléfono celular a las aguas corrientes. Mientras volvía a casa, pensé en los profundos ojos marrones de Fátima, en cómo usaba hábilmente los palillos mientras comía sus fideos. Pensé en la dulce e inocente joven que creía haber llegado a conocer, y posiblemente en cuán equivocado había estado sobre ella. Todos hemos tenido malas citas, ya sabes. Esas conversaciones incómodas entre dos personas cuya atracción surgió de una botella de licor. Una chica que pide demasiados cócteles caros. Un chico que no para de hablar de lo genial que es. Todos hemos estado allí. Claro, no todas las citas son terribles, algunas están llenas de magia y misterio, encanto genuino y conversaciones cautivadoras. Esta no fue una de ellas. Conocí a Evangelina en Plenty of Fish, lo que asumí que era una versión más sofisticada de Tinder. Había salido de la universidad hace casi 10 años, así que pensé que la cultura superficial de los encuentros casuales no era para mí. Ella parecía genial y creativa, el tipo artístico que parecía tan interesante como principiada. Tuvimos un poco de ida y vuelta al principio, y a pesar de que nuestros intereses eran algo divergentes, yo no estoy en las artes visuales en absoluto, nos llevábamos a las mil maravillas. No pasó mucho tiempo antes de que estuviéramos organizando tomar algo en un bar local que ella decía que era genial. Era una de esas cálidas tardes de verano, perfectas para unos tragos y un paseo casual. Bajé al bar esperando que ella llegara con moda, y no me equivocaba. Pero cuando finalmente llegó, lucía absolutamente impresionante. Un elegante abrigo vintage la hacía parecer una estrella de cine antigua. Sus flequillos colgaban delicadamente sobre sus brillantes ojos verdes. Intercambiamos saludos, le compré una bebida y comenzamos a hablar.
Fue entonces cuando comencé a notar un olor bastante pútrido en el ambiente. El bar era un poco sórdido. No esperaba que estuviera impecable, pero el hedor que ahora ofendía mis fosas nasales era insoportable. Olía a algo podrido, como materia orgánica en descomposición, con un tinte dulce a un hedor de otro mundo. Una vez terminamos la primera ronda de tragos, aproveché la oportunidad para mudarnos a otro lugar. Ella parecía ligeramente confundida, pero accedió cuando mencioné que conocía la mejor brasserie francesa de la ciudad, a solo unas cuadras de distancia. Había asumido que una chica tan apasionada y artística como ella debía ser vegana, o al menos vegetariana. Me alegré de que no lo fuera. El camarero nos sentó en una mesa iluminada por velas, ofreciéndose a traer una jarra de vino de nuestra elección. Opté por el tinto, pero me estremecí visiblemente cuando el mismo hedor asqueroso flotaba alrededor de la mesa. Recuerdo haberle preguntado si podía oler algo. Sus ojos estaban vacíos mientras respondía negativamente. Para mi absoluto horror, me di cuenta de que el olor provenía de ella. No había manera de que no pudiera oler ese hedor rancio y enfermizo a menos que, por supuesto, ella fuera la fuente del mismo, como cuando comes demasiado ajo y no eres consciente de cuánto apesta en ti. Jesucristo, recuerdo haber pensado, ¿cómo puede no oler eso? Ella comenzó a hojear el menú, reflexionando en voz alta sobre qué tipo de plato le apetecería. Todo lo que pude hacer fue observarla, preguntándome cómo alguien tan bonito podría oler tan mal. En ese momento, supuse que debía ser algún tipo de condición médica embarazosa, e instantáneamente me sentí culpable por juzgarla tan terriblemente. Pero cuando el joven camarero amigable se acercó para tomar nuestro pedido, supe que algo estaba terriblemente mal. Nunca olvidaré lo que Evangelina dijo mientras sonreía al camarero desde su asiento. Entonces veo que tienen foie gras lyonnais. ¿Podrían ponerme un poco de puré de patata con eso? Ah, y pídanle al chef que no cocine la carne, si eso está bien. Ciertamente no soy un experto en cocina francesa, pero la expresión del camarero lo decía todo. Parecía estar haciendo todo lo posible por no mostrar una expresión de disgusto evidente. ¿Quiere el hígado crudo?, preguntó. Ella simplemente asintió, la misma sonrisa bonita en sus labios. Luego se volvió hacia mí. Simplemente negué con la cabeza y le dije que no tenía hambre. Todavía estaba en completo estado de incredulidad sobre cómo se estaba desarrollando la cita. El único pensamiento en mi cabeza consistía en correr hacia el taxi más cercano. La chica estaba loca. Cuando llegó su plato, el camarero parecía sostener los platos lo más lejos posible de sí mismo mientras los manejaba. Me lanzó una mirada de simpatía mientras le presentaba su comida elegida, y traté de no reconocerla. No quería avergonzarla. Seguro, era repulsiva, pero yo no era un imbécil. En ese punto, no pensé que la cita pudiera ir peor. Ella parecía agradable, pero Dios, ese hedor. Entiendo que la gente tiene dietas extrañas, todo tipo de modas alimenticias se extienden por la web mundial, pero nunca había oído hablar de nadie que comiera órganos crudos con las manos. Era mortificante. Los comensales, que ya estaban repugnados por el hedor fétido, ahora estaban completamente disgustados con la forma en que ella comía, tomando la carne oscura y viscosa con sus dedos delicadamente manicurados, arrancándola con los dientes, desgarrando trozos de carne que rezumaban sangre mientras masticaba. Ya había decidido fingir alguna excusa por la que tenía que irme temprano. Quiero decir, hubiera salido corriendo de allí, pero no tengo miedo de admitir que para entonces estaba un poco asustado de ella. Sería una absoluta locura ofender o molestar a alguien que comía carne cruda con las manos desnudas. Traté de no mirarla mientras terminaba su comida, ordenando más y más bebidas al joven camarero, quien parecía demasiado feliz de aumentar el tamaño de su propina, medicándome con vodka y jugo de naranja. Después de suficiente alcohol, finalmente tuve el valor holandés para tirar la toalla y dar por terminada la cita. Inventé algo sobre necesitar ir a casa a alimentar a mis perros. Ella dijo que amaba a los perros y que estaría más que feliz de ayudar a alimentarlos. Mi corazón se hundió. Ella claramente no estaba lista para que nuestra cita terminara. Añadí algo sobre tener que trabajar en la mañana y ella contraofertó con una oferta para hacerme todo el café que quisiera. Pasé de estar ligeramente preocupado a estar francamente asustado. Ella tenía esa mirada en sus ojos, una donde podías ver todas las pupilas.
Dios, es difícil describirlo ahora, solo confía en mí, que parecía loca mientras me miraba fijamente desde el otro lado de la mesa. Educadamente decliné, pagando la cuenta en efectivo antes de ofrecer conseguirle un taxi. Evité el contacto visual en este punto, tratando de no mostrarle cuán nervioso estaba. Paré el taxi más cercano y traté de mantenerme como un caballero mientras abría la puerta para ella. ¿Estás seguro de que no quieres venir a mi apartamento conmigo?, preguntó antes de que subiéramos al asiento trasero. Visiones de suciedad y descomposición pasaron por mi mente mientras intentaba imaginar el lugar en el que vivía esta chica. Dios sabe qué tipo de horrores me esperaban allí. No, estoy bien, gracias, dije, finalmente comenzando a perder la paciencia. Pero ella insistió mientras se lamía los labios, el olor a carne cruda flotando hacia mi nariz. Inmediatamente cerré la puerta del taxi, dándole la espalda y simplemente alejándome. Nunca quise volver a ver ni oler a Evangelina de nuevo. Estar soltero apesta en el día de San Valentín, y es aún peor cuando trabajas en un restaurante de alta cocina en el borde de Boston Common, limpiando las mesas de parejas felices y cariñosas que se deleitan con platos extravagantes. Intentas ignorar sus pequeñas muestras de afecto, concentrándote en tu trabajo en lugar de dejarte consumir por sentimientos de celos y desdén. No me malinterpretes, Number 9 Park es un excelente lugar para trabajar. Las propinas son increíbles, pero sigue siendo completamente deprimente. Así que en la antesala de este último día de San Valentín, me hice una cuenta de Tinder, completa con una descripción ingeniosa y algunas fotos selectas. Al principio, deslizar entre un sinfín de caras era casi tan desolador como trabajar un turno de San Valentín. Casi cada perfil o bien resumaba depresión o destilaba una arrogancia vacía, pero pronto me encontré haciendo match con un par de chicas locales atractivas, así como con algunas estudiantes de la Universidad de Boston. Una chica en particular era simplemente impresionante. Sus brazos cubiertos de tatuajes náuticos, pulpos y medusas intrincadamente coloreados, mientras que sus cautivadores ojos avellana brillaban casi tanto como su cabello teñido de naranja. Juliana, 27, decía su perfil. Semi San Valentín. Ahora, como muchos de ustedes sabrán, hay que tener la piel bastante gruesa para usar Tinder. Poco a poco las respuestas de mis matches disminuyeron a medida que su interés se desvanecía. Algunas incluso se reían y me desemparejaban cuando les decía que no podría tener una cita en el día de San Valentín hasta después de las 10:30 p.m., cuando terminara mi turno. Pero Juliana nunca dejaba de responder, a veces en cuestión de segundos después de enviar un mensaje. Concedido, sus respuestas tendían a ser monosilábicas, casi tímidas, pero estaba seriamente entusiasmada con la idea de reunirnos. Dijo que se sentía sola en el día de San Valentín, que necesitaba que estuviera allí para ella esa noche. Claro, era inusual recibir tanta atención, pero como dije, apesta estar soltero en San Valentín. La conocí después del trabajo en un pequeño lugar de Chinatown que abre hasta tarde, el tipo de lugar asiático estereotípico, adornado con chinerías anticuadas entre un mar de terciopelo rojo. Dijo que le gustaban los fideos con ajo de allí, así que pensé que sería una manera segura de llevarla a mi casa después. Juliana era aún más hermosa en persona, aunque con un aire melancólico mientras se sentaba sola en una pequeña mesa para dos, esperando mi llegada. Comencé con una disculpa, esperando que no hubiera esperado demasiado tiempo. Resultó ser tan tímida en la vida real como en línea. Apenas hablaba, y cuando lo hacía era solo una palabra suelta. Me recordé a mí mismo que no era precisamente el carisma lo que estaba buscando, pero no importaba cuán tímida fuera en ese momento. Solo que podría llevarla a mi lugar después de unos tragos. Comimos en silencio, lo cual no me molestó demasiado, ya que estaba absolutamente hambriento después de un turno largo y agotador. Ocasionalmente la sorprendía mirándome, su expresión en blanco y sin emociones. En cualquier otro momento, podría haberlo considerado espeluznante, pero digamos que no estaba pensando con claridad, gracias a la perspectiva de tener sexo por primera vez en mucho tiempo. Una vez que terminamos, pagué la cuenta, dando una generosa propina al camarero chino. En citas anteriores, siempre intentaba impresionar a la chica en cuestión con una generosa propina. Generalmente estaban bastante impresionadas por el gesto,
asociándolo con amabilidad y consideración. Pero Juliana ni siquiera reaccionó. Solo seguía mirándome fijamente a través de la mesa, su mirada inquebrantable mientras el camarero se estiraba sobre la mesa frente a ella. Caminábamos por Boston Common de regreso hacia mi apartamento cuando finalmente habló. Preguntó si conocía la historia de San Valentín, el patrón santo en cuyo honor se nombra la festividad. Recuerdo haber negado con la cabeza, solo demasiado feliz de escucharla ahora que su timidez parecía haber disminuido. En voz baja, casi en un susurro, explicó que San Valentín fue ejecutado por el emperador romano Claudio por casar en secreto a parejas cristianas en las afueras de Roma. En realidad pensé que esto era bastante romántico en ese momento. Intenté aligerar el ambiente mencionando justo eso, pero ella no reaccionó, solo continuó con la historia. Se volvió un poco más animada mientras exclamaba que, una vez que Claudio había oído rumores de que los conversos cristianos estaban proliferando en los suburbios de la ciudad, ordenó que fueran cazados y castigados por su herejía. Los guardias pretorianos, los hombres más leales del emperador, peinaron la ciudad en busca de cristianos, torturando horriblemente a los prisioneros para extraer confesiones extensas. Una de esas confesiones llevó a la casa de un hombre llamado Valentín, quien, al ser torturado, reveló que no solo había jurado lealtad al único Dios verdadero, sino que también estaba santificando matrimonios de parejas locales en nombre de Cristo. Enfurecidos, los pretorianos arrastraron a Valentín a una plaza local antes de convocar a los ciudadanos para presenciar la ejecución. Fue un espectáculo desordenado y violento, verdaderamente horrible de presenciar. La espada del soldado imperial estaba a Roma, y era casi una adición ceremonial a su uniforme. Reportadamente tomó mucho tiempo para que el soldado decapitara al sacerdote cristiano confeso. Después de ser decapitado, se dice que San Valentín ascendió al cielo como un mártir bendecido, entrando por las puertas del paraíso con su propia cabeza sangrienta delicadamente acunada en sus manos. Arrodillándose ante el trono dorado, San Valentín presentó a Cristo su propia cabeza decapitada, un símbolo del amor puro y la devoción que lo llevaron al martirio. Me impresionó. No tenía idea de que una historia tan brutal estuviera detrás de una festividad tan cursi y cliché. Recuerdo haberme girado para preguntarle cómo sabía tal cosa, cuando me encontré con una mirada que me hizo estremecer. Luego me dijo que siempre se había preguntado cómo sería ser la receptora de ese tipo de amor y devoción, del tipo que podría llevar a alguien a ver su propia muerte como poco más que un acto de lealtad y adoración, en servicio de alguien a quien realmente amaban. Fue en este punto cuando comencé a sentirme realmente inseguro alrededor de Juliana. Desde entonces, he tenido amigos que me dicen que no debería haber sido tan cobarde, que las chicas que son un poco locas tienden a ser las mejores en la cama, pero ellos no pueden entender la sensación de peligro inminente que sentí mientras los ojos avellana de Juliana se fijaban inquebrantablemente en los míos. Continuamos caminando mientras yo me devanaba los sesos, buscando una excusa para llegar solo a casa, y finalmente me decidí por algo relacionado con tener que levantarme temprano para trabajar. Sabía que la excusa no funcionaría. Ella no dijo una palabra mientras yo llamaba a un taxi y la ayudaba a subir. Le dije que la llamaría, pero era como si pudiera oler la mentira, como si esto hubiera sucedido innumerables veces antes y pudiera reconocer el patrón. Pero no terminó ahí. Ella ha estado siguiéndome durante semanas. Hice una queja al departamento de policía de Boston, pero el oficial que tomó el informe prácticamente se reía mientras lo escribía. Nadie cree que esta chica pueda ser peligrosa, pero puedes imaginar el terror que siento cuando salgo de mi edificio de apartamentos y veo un animal de peluche sentado en el porche. Junto al osito de peluche, una tarjeta de San Valentín con un mensaje escrito en un fluido oscuro y seco. Al abrir la tarjeta, comienzo a sentir la intensa sensación metafísica de ser observado desde algún lugar. Sé mi San Valentín, decía. El año era 1978. Roman Polanski había huido recientemente a Francia después de declararse culpable de actos indecentes con una menor. El asesino en serie Ted Bundy fue encontrado y arrestado por la policía de Florida. El estrangulador de Hillside, otro asesino local de mi ciudad natal, Los Ángeles, acababa de reclamar otra víctima, encontrada en la cajuela de un Datsun naranja.
No me pareció una coincidencia que yo estuviera cumpliendo 18 años, convirtiéndome en mujer justo a tiempo para que todo el mal del mundo mostrara su fea cara. La paz y el amor de los 60 habían muerto hace tiempo, reemplazados por la envidia y la lujuria. Ya no se trataba de fumar para relajarse, sino de consumir cocaína y pelear, o de inyectarse para olvidar el dolor del paraíso perdido. Se suponía que California era la tierra prometida, el destino manifiesto, pero todo lo que podía haber era corrupción, decadencia, avaricia y muerte. Sé que era una chica cínica, pero esos eran simplemente los tiempos. Los estadounidenses se habían retirado recientemente de Vietnam. El escándalo de Watergate estaba fresco en nuestra memoria. La gente no confiaba en el gobierno ni en los demás. Había una gran nube negra colgando sobre el país de la que nadie parecía poder escapar. Y entonces conocí a Samuel. Era alto, bronceado y escandalosamente guapo. Cuando lo vi por primera vez, legítimamente pensé que podría haber sido una estrella de cine en ascenso. Un cabello largo y cuidado enmarcaba un rostro fuerte de tono caramelo, con ojos marrones profundos que parecían emanar una masculinidad taciturna. Cuando me dijo con su voz profunda y suave que originalmente venía de Texas, casi me desmayo. Había crecido viendo películas de vaqueros y Samuel parecía encarnar ese tipo de exotismo fronterizo que había idealizado durante mi juventud. Estaba encantada cuando me invitó a salir. Era un poco mayor, pero eso no me molestaba en lo más mínimo. Era todo lo que siempre había querido en un hombre, y me sorprendía que pareciera estar tan interesado en mí, una simple yo. Un hombre como ese necesitaba una reina, y si esa reina iba a ser yo, ¿quién era yo para pensarlo dos veces? Fue un viernes por la noche cuando me recogió de la casa de mis padres en su viejo Chevy. Mi padre lo observaba con desconfianza desde la ventana de la cocina mientras me dirigía a su coche. Solo pensé que era dulce que el viejo fuera protector conmigo, y eso solo me hacía sentir aún más especial. Ahí estaba yo, recién cumplidos los 18 años y acababa de atrapar al chico más guapo al oeste del Mississippi. Era el sueño de una adolescente. Lo primero que hizo fue disculparse por cualquier olor desagradable que viniera del coche. Dijo que había atropellado a un ciervo a principios de mes, y aún no había conseguido deshacerse del olor. Lo único que podía oler era el rico aroma de su colonia. Con un brillo en el ojo le dije que todo olía bien. Condujimos un rato, solo hablando e intercambiando historias mientras recorríamos el centro de Los Ángeles. Nos dirigió a un lugar tranquilo en Venice Beach. Sacó un porro y fumamos un poco antes de comenzar una larga y sensual sesión de besos. Fue un poco brusco en un momento, mordiéndome el cuello tan fuerte que me dolió. Pero todo fue tan intoxicante. Era tan varonil y maravilloso que no me atreví a decir nada por miedo a decepcionarlo. Organizamos otra cita mientras me llevaba a casa. Sugerí que fuéramos a la playa durante el día, pero desestimó la idea. Intenté convencerlo de acompañarme en una cita para almorzar, pero nuevamente descartó mi sugerencia. Solo parecía querer hacer algo por la noche. La noche es el momento adecuado. Recuerdo que dijo mientras el Chevy estaba en ralentí en la calle fuera de mi casa. Ahí es cuando realmente suceden las cosas, cuando la oscuridad rodea todo, cuando reinan las sombras. Dios, era un poeta para mí. Sí, era ingenua, algunos podrían decir incluso simplemente tonta, pero nunca había tenido a un chico que me hablara así. Después de todo, los chicos de mi escuela secundaria apenas podían formar una oración completa, y mucho menos hilar palabras como oro puro como lo hacía Samuel. Debo admitir que estaba emocionada cuando Samuel me recogió el siguiente fin de semana, y nos condujo a un lugar apartado en Los Pinos cerca de Hidden Springs. Quería toda su atención, cada ápice de ella. Este parecía ser el momento perfecto para conseguirla. Estábamos en otra de nuestras intensas sesiones de besos cuando Samuel comenzó a ponerse un poco rudo de nuevo. Manos gentiles que comenzaban a intrusear y a empujar. Podía sentir sus uñas arañando mi piel desnuda, casi tanto como sus dientes cuando casi se hundían en mi carne. Intenté decirle que parara, que se calmara, pero solo gruñó y me silenció con un beso tan fuerte que me hizo sangrar el labio. Ya no lo estaba disfrutando. Ya no era tan cuidadoso y gentil. Podía ver otro lado de Samuel y no me gustaba nada. Entonces, antes de que pudiera reaccionar, sus manos estaban alrededor de mi cuello, apretando y ahogándome. Nunca había estado tan completamente aterrorizada en toda mi vida. El Samuel que creía conocer había desaparecido. Sus ojos ahora eran negros.
tan profundos e inanimados como el vacío. Jadeé por aire, sintiendo cómo la vida se drenaba de mí mientras ese diablo de ojos negros se cernía sobre mí desde el asiento del conductor. Mis ojos le suplicaban en silencio que me dejara ir. Justo cuando estaba a punto de desmayarme, su rostro pareció registrar una especie de culpa o remordimiento. Se alarmó y soltó mi cuello, dejándome toser y jadear por aire mientras manoteaba el mango de la puerta del pasajero. Se disculpó profusamente, diciéndome que no sabía qué le había pasado. Le hice que me llevara a casa antes de decirle que no quería volver a verlo. Simplemente no podía verlo de la misma manera. Me había asustado literalmente la vida. Pensé en ir a la policía, pero me sentía avergonzada. Avergonzada de haber sido lo suficientemente ingenua como para permitirme ser maltratada de esa manera. Unos meses más tarde casi había olvidado a Samuel. Estaba saliendo con otro chico, uno no tan emocionante o misterioso, pero uno que sabía que no me pondría en tal peligro. Estaba sentada con mi madre viendo uno de nuestros programas favoritos, The Dating Game, disfrutando de un par de cenas frente al televisor. Jim Lang llevaba su característico corte de pelo al estilo de los Beatles junto con esos horribles lazos florales que insistía en usar. Para aquellos que no están familiarizados con la configuración, 3 solteros misteriosos se muestran ocultos en sombras antes de que se presente a la soltera ante la audiencia. Los hombres misteriosos luego son iluminados mientras ella comienza a hacerles una serie de preguntas cómicas. Sin embargo, esta edición me hizo estremecer. Las luces del estudio se encendieron, y allí, no lo invento, estaba Samuel. El mismo hombre guapo con el que había puesto mis ojos por primera vez en esa calle de L.A. El mismo hombre que casi me había estrangulado hasta la muerte en el asiento del pasajero de ese viejo Chevy. Me enfermó ver cuán relajado y casual estaba, sentado allí como si fuera un regalo de Dios, respondiendo todas las preguntas de esa pobre chica. Ella ni siquiera podía verlo, mucho menos reconocerlo por el depredador que era. Lo peor es que él realmente ganó el programa. La soltera lo eligió sobre los otros concursantes. Lágrimas rodaron por mis ojos. Tuve que morderme la mano para evitar que mi madre viera lo molesta que estaba. Quería ponerme en contacto con la chica para contarle todo lo que había sucedido, para advertirle que no saliera con Samuel durante la noche, cuando parecía prosperar. Pero no sé, una parte de mí pensó que podría haber cambiado. Una parte de mí quería que hubiera cambiado para que pudiera volver a ser el chico de ensueño que siempre había querido. Pero estaba equivocada. Samuel no había cambiado, había empeorado. El 20 de junio de 1979, una niña de 12 años llamada Robin Samso de Huntington Beach fue declarada desaparecida después de no presentarse a una clase de ballet. Menos de 2 semanas después, su cadáver fue descubierto en las colinas que rodean L.A. Samuel James Alcala fue arrestado en conexión con su muerte. No era la primera vez que Samuel había quitado una vida. Una línea de tiempo de eventos revelaría que, en el momento en que salía con él, Samuel ya había asesinado a 5 o 6 mujeres jóvenes, a menudo después de drogarlas con marihuana, solo para haberlo hecho conmigo. Me considero una sobreviviente. No sé qué fue lo que hizo que Samuel soltara mi cuello esa noche. ¿Qué fue lo diferente en los eventos que lo llevó a perdonar mi vida? Quizás fue que, encerrado en la cáscara de un monstruo, había un pequeño pedazo de humanidad aún en el corazón de Samuel. Justo como en cada persona decente, hay un pequeño grano de maldad latente, un pequeño pedazo de maldad esperando ser despertado.